Reflexiones del abuelo. ¿Está Dios realmente en la Eucaristía? Esto no lo dice la Iglesia, lo dice la Biblia. Ninguna otra palabra es tan cargada de contenido como estas pocas que Jesús pronuncia después de la cena. Tenemos que analizar cuidadosamente estas realidades. La primera es su presencia real en la Eucaristía, una presencia personal y sustancial. Jesús ha conocido esta noche la máxima intimidad con sus apóstoles, ha gozado de su compañía, y ellos han conocido la más honda compañía de Jesús. ¿Y mañana concluirá todo? Ningún enamorado se resigna a su partida. Busca todas las maneras de que su presencia siga estando de algún modo con aquel a quien ama. Le deja fotografías, cartas, recuerdos. Se quedaría si pudiera irse y quedarse al mismo tiempo. Jesús es un amante que puede hacerlo y encuentra esa manera de permanecer verdaderamente entre los suyos. No con símbolos, no con recuerdos, sino con su presencia auténtica en el pan y en el vino. Lo primero que destaca es, en sus palabras, el pronombre personal y posesivo abre las dos fases. Ese es mi cuerpo, esta es mi sangre. Para que no quede ninguna duda, había usado ya este lenguaje al anunciar la Eucaristía. En las 6 frases que recoge Juan, hay nada más que 18 pronombres personales y posesivos. Y así lo entendieron los oyentes, que se escandalizaron, creyendo que les estaba proponiendo una verdadera antropofagia. Las fórmulas que ahora usa en Marcos 14, 22, 24, en Mateo 26, 26, 28, en Lucas 22, 19, 20 y Pablo en Primera de Corintios 11, 23, 25 encierran el mismo surrealismo. El pronombre este, que en la versión griega se convierte en un neutro esto, designa evidentemente lo que Jesús tiene entre sus manos, y aún adquiere más fuerza en arameo, lengua que no usaba el verbo. La frase sería pues, este es mi cuerpo. Es evidente que estaba hablando de una identidad entre el pronombre y el predicado. Las lenguas indoeuropeas, al añadir el verbo, no modifican la locución que Jesús, que evidentemente quiso decir, esto es mi cuerpo. No hay en la frase nada que pueda inducir a interpretar, esto significa mi cuerpo, como ha venido repitiéndose entre los protestantes desde Zwinglio hasta la fecha. La única interpretación gramatical y lógica de la frase es la que señala la identidad entre las dos partes de la frase. Esto que le voy a dar para que lo coman es realmente mi cuerpo, a pesar de las apariencias de pan. Si la frase hubiese podido entenderse como un simple simboliza o representa, quienes oyeron el anuncio de la Eucaristía hecho por Jesús en Cafarnaúm no se hubieran escandalizado. No hubieran pensado que les había prometido una locura. Lo hubieran tomado como una parábola más de las que con tanto gusto le escuchaban. Lo interpretaron al pie de la letra, porque no cabía otra interpretación, y Jesús no escogió explicaciones dulcificadoras ni simbolistas. Dejó incluso que se marcharan algunos de sus apóstoles escandalizados, porque había hablado en sentido rigurosamente literal, tal y como le haría más tarde en la última cena. Son necesarios muchos retorcimientos para entender la frase de otro modo. En sentido puramente literal la leyó la iglesia primitiva. Así lo predicaba San Pablo cuando afirmaba tajantemente: quien quiera que coma el pan y beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor.
Primera de Corintios 11:27. Las interpretaciones simbólicas eran las más fáciles, las que menos problemas creaban. Pero la iglesia primitiva había de hacer un gran esfuerzo de fe para aceptar la interpretación realista. Incluso tenía que encontrar en ella grandes dificultades para su difusión. No hubiera aceptado esa interpretación real de no estar muy segura de que en este sentido había hablado Jesús. Toda la cena pascual rebosaba ese mismo lenguaje realista. Poco antes había dicho las palabras rituales para distribuir el cordero pascual y había pasado los pedazos a sus compañeros. Para los oyentes, esta frase nada tenía de metafórico. Aquel era en carne y hueso el cordero pascual, y como tal lo comían. Jesús, al distribuirles el pan y el vino, seguía usando el mismo realismo. Los apóstoles, por lo demás, estaban bien acostumbrados a distinguir cuando Jesús hablaba en parábolas. Los apóstoles saben muy bien precisarlo cuando antes de ellas Jesús les expuso la siguiente parábola o hizo esta comparación. Aquí todo se hace y se cuenta bruscamente, sin atenuar nada, sin explicar nada, ni antes y después se nos transmite a seca y con un lenguaje realista, algo que se considera plenamente real. Los apóstoles no entendieron entonces cómo se realizaba esa presencia. Aún no lo hemos entendido los cristianos, no lo terminaremos de entender nunca, pero los apóstoles no dudaron de aquello que no entendían. Era una realidad. Recordaron quizás las bodas de Caná, lo que habían bebido después de la intervención de Jesús era para ellos verdadero vino, ni siquiera agua con sabor a vino. Recordaron la multiplicación de los panes. Aquellos que habían comido no era símbolo del pan, ni siquiera simple apariencia de pan. Era pan. Se habían saciado con él. Lázaro, al regresar a la vida, no era un símbolo de Lázaro. Era verdaderamente el mismo hombre con quienes ellos habían conversado antes y con quien volvían a conversar. No entendían cómo se había producido ninguna de tales cosas, pero todas ellas les resultaban tan verdaderas como sus mismas existencias, y sabían que en Jesús había un poder que hacía posible lo imposible y verdadero lo insoñado. Reflexiones del abuelo.